Shangri-La era una tierra mítica. Un paraíso utópico perdido en el Himalaya. Pero hace unos años, el verdadero Shangri-La fue descubierto en China. Su legendario paisaje de cumbres sagradas y valles fértiles es desde hace poco el primer parque nacional del país. En Shangri-La, 13 grupos étnicos, una cuarta parte de todas las culturas de China, viven en armonía cerca de célebres comunidades budistas y de la rueda de oración más grande del mundo. Shangri-La ya no es un sueño, sino un paraíso de montaña hecho realidad en la Tierra del Dragón. Descubriendo China. Shangri-La. En 1933, el autor James Hilton publicó sus superventas Horizontes Perdidos, en el que varios diplomáticos británicos que volaban desde la India hacia China tienen un accidente en las montañas del Himalaya. Son rescatados y llevados a un paraíso terrenal llamado Shangri-La, donde se vive en armonía con la tierra, rodeados de impresionantes paisajes montañosos. Cuando la novela se convirtió en un taquillazo de Hollywood, la gente comenzó a buscar el verdadero Shangri-La. En el libro, Shangri-La estaba en un valle escondido, protegido por un inmenso pico. Se sugirieron varios lugares posibles en el Himalaya, pero en 1997, el gobierno popular de la provincia de Yunnan anunció que la ciudad de Shondiang había inspirado Shangri-La. Esta antigua ciudad fue propuesta tras un cuidadoso estudio del Centro de Investigación Económica y Tecnológica de Yunnan. Como en la novela de Hilton, Shondiang está en un valle por donde pasan 3 ríos. Los investigadores incluso descubrieron que un avión estadounidense se estrelló en Shondiang hace muchos años. Las pruebas convencieron al gobierno chino y en 2002, Shondiang y el condado circundante fueron renombrados oficialmente como Shangri-La. Tras la publicación de la novela de James Hilton, el inglés adquirió un nuevo vocablo, Shangri-La, que significa utopía en la tierra. Los estudiosos creen que el Shangri-La de Hilton deriva de una palabra tibetana. Aludía a un paraíso mítico habitado por dioses y humanos donde el hombre y la naturaleza coexisten en armonía. Al igual que en la novela, las calles del verdadero Shangri-La también contienen un mosaico de diferentes culturas. En estas calles empedradas y tortuosas viven 13 grupos étnicos diferentes, aunque los tibetanos constituyen la mayor parte de la población. Muchas de estas etnias conservan su particular estilo de vida, vestimenta y arquitectura. Pero como en el ficticio Shangri-La, todos viven en pacífica armonía. Pero Shangri-La también es un lugar de oración y adoración.
Las calles están decoradas con banderas de oración y otros símbolos de devoción religiosa, ya que la mayoría de la población es budista. En Shangri-La se encuentra uno de los monasterios budistas más grandes de la provincia de Yunnan. Construido en 1679, el monasterio está cubierto por los símbolos favorables del budismo, que representan el conocimiento, la iluminación y la protección. Uno de los animales que más se representa en las paredes es el ciervo, echado tranquilamente en el suelo. El ciervo es una referencia directa al lugar en el que Buda enseñó por primera vez dentro de un parque con ciervos. Tal era la apariencia maravillosa y la beatífica presencia de Buda, que incluso los animales se acercaron a escuchar. Hoy en Shangri-La, la gente hace más ruido al adorar a Buda. Los 800 monjes vestidos de rojo del monasterio cantan oraciones con acompañamiento musical. El sonido de los tambores actúa como un metrónomo que guía a los monjes para que recen acompasados. Se estima que a principios del siglo XX, una cuarta parte de los hombres tibetanos eran monjes budistas. Durante la época dorada del monasterio, más de 3.000 monjes vivían y estudiaban aquí rodeados de coloridas pinturas y elaboradas estatuas de Buda. El monasterio está lleno de tesoros, tallas de plata y estatuas de bronce acumuladas por muchas dinastías. Pero el material más precioso que brilla a la luz de las lamparillas de mantequilla de yak es el oro. Se dice que el oro representa el poder del sol y es la sustancia más venerada del budismo. Este metal precioso se ha extraído de las tierras altas del Tíbet durante casi 800 años. Las paredes, las esculturas y los frescos del monasterio están revestidos con una fina capa de oro puro. El monasterio está lleno de pequeñas estatuas. Representan a personas que han conseguido la iluminación espiritual. Pero el monumento de oro más grande y brillante está afuera. En Shangri-La está la rueda de oración más grande del mundo. Este cilindro giratorio gigantesco mide casi 25 metros de alto y pesa más de 60 toneladas. Alrededor del eje de la rueda hay cientos de bendiciones escritas en papel. Girar la enorme rueda de oración multiplica las bendiciones. Pero para que gire,
es necesario que se coordinen al menos 10 personas. Este espíritu de cooperación se refleja en las tallas del cilindro, donde están representados todos los grupos minoritarios de China trabajando juntos. Durante más de 300 años, brillando a la luz del sol, el techo dorado del monasterio ha sido un faro para los peregrinos que viajaban a Shangri-La. Cada año vienen miles de personas para presentar sus respetos a las montañas circundantes en un acto de devoción centenario. Shangri-La se asienta a la sombra de la montaña más alta de la provincia, que según dicen es el hogar espiritual de un dios guerrero que protege a los devotos budistas. Kawagebo es uno de los picos más sagrados del folclore tibetano. Según la leyenda, Kawagebo era un monstruo terrible que lo destruía todo a su paso. Pero fue derrotado por un héroe tibetano y Kawagebo, humillado, prometió cambiar su comportamiento. Para compensar su malvado pasado, reunió un ejército y fue en busca de una zona que necesitara protección. Cuando llegó a Shangri-La, adquirió la forma de una montaña. Hoy los peregrinos budistas rodean la montaña a pie para buscar la purificación y, por lo tanto, asegurarse una reencarnación más benéfica. Pero antiguamente la gente tenía otra razón para visitar Shangri-La. Estaba en el centro de una de las rutas comerciales más peligrosas del mundo. En lo alto de la meseta tibetana, un antiguo monasterio budista domina la ciudad de Shangri-La. El monasterio ocupa unas 33 hectáreas y es un ejemplo clásico de la arquitectura tradicional tibetana que se daba en lugares altos. Los techos planos ayudan a conservar el calor en el duro invierno y facilitan la eliminación de la nieve. Las altas paredes se inclinan hacia adentro en un ángulo de 10 grados para proporcionar estabilidad frente a los frecuentes terremotos. Puede que el monasterio sea un lugar de paz, pero fue construido como una fortaleza. Edificado junto a una montaña que recuerda a un castillo, el monasterio aprovecha al máximo su posición intrínsecamente defensiva y su dominio de las vistas. Los templos y las casas están rodeados de muros circulares, construidos con piedras y tierra apisonada. Las fortificaciones servían para proteger al monasterio y sus tesoros de los bandidos, los invasores e incluso de ejércitos de monjes rivales. Shangri-La necesitaba defensas elaboradas, porque se encuentra en medio de una de las rutas comerciales más importantes dentro y fuera de China. Hace apenas 60 años, cuando gran parte de Asia todavía se movía a pie o a caballo, el principal vínculo entre China y el Himalaya era uno de los caminos más altos y con más precipicios del mundo. Llamado el Tea House Road, este camino recorría unos 4.000 kilómetros desde las montañas del Himalaya hasta las junglas del sur de China.
Como su nombre indica, el Tea House Road era una importante ruta comercial de la antigüedad que favorecía sobre todo el intercambio de caballos de montaña por té. Los habitantes de Xishuangbanna han cultivado esta planta en las fronteras meridionales de China desde hace más de 2000 años. Rodeadas de montañas donde crece una exuberante jungla tropical, las hileras de plantas de té se dan muy bien aquí debido a las altas precipitaciones y a la humedad. En el año 641 el té del sur de China llegó al Himalaya. Tuvo un éxito inmediato, ya que era una bebida caliente en un clima frío, donde a veces las únicas opciones eran la leche tibia de yak o la nieve derretida. Para el siglo XIII, millones de kilos de té se intercambiaban por 25.000 caballos cada año. China necesitaba desesperadamente a los robustos corceles para luchar contra las feroces tribus nómadas de Gengis Khan. El único sendero que conectaba Nepal y China era el Tea House Road. Las caravanas de mulas y yaks tardaban más de 3 meses en viajar desde los verdes valles de China a la meseta tibetana, cubierta de nieve y azotada por el viento. Cuando la necesidad de caballos por parte de China comenzó a decaer en el siglo XVIII, se cambiaba el té por otros productos como lana, oro y plata. Y justo en la mitad de ese tortuoso sendero, donde los viajeros del Himalaya se encontraban con los comerciantes del sur de China, estaba Shangri-La. La ciudad se convirtió en un crisol étnico, una gran diversidad de culturas unidas por el comercio. Pero Shangri-La es también un paraíso natural, situado en una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo. Por eso, en 2007, más de 1.800 kilómetros cuadrados de Shangri-La se convirtieron en el primer parque nacional de China. El verdadero Shangri-La se encuentra en la meseta más alta del planeta, a la que los lugareños llaman el techo del mundo. La meseta tibetana, que ocupa casi 4 veces el tamaño de Texas, es un gran desierto con infinitos cielos azules y espectaculares paisajes montañosos. En 2007, más de 1.800 kilómetros cuadrados de este terreno accidentado se convirtieron en el primer parque nacional de China, y todo por unos peces foráneos. Durante la última edad de hielo, grandes glaciares recorrían la meseta tibetana. Cuando los ríos de hielo se retiraron, el lago Shudu ocupó uno de los valles. Es uno de los lagos más grandes fruto de la erosión glacial en el condado de Shangri-La. Muchas generaciones de tibetanos han pastoreado sus rebaños en estos fértiles pastos, y desde hace pocos años los turistas pescan en las aguas del lago. Pero hace 10 años, un empresario comenzó a criar varios tipos de carpas exóticas en el lago para atraer a más visitantes, especialmente a pescadores. El experimento fracasó y las especies introducidas comenzaron a comerse a los peces nativos del lago.
Al ver la grave amenaza medioambiental, el gobierno local intervino. Los funcionarios locales recorrieron Estados Unidos, visitando lugares como Yellowstone, para conocer cómo se gestionan los mejores parques nacionales del mundo. Sus investigaciones allanaron el camino para el cambio. En 2007 se creó el Parque Nacional Pudachuo. Desde entonces se han invertido más de 26 millones de dólares en el parque, por lo que lidera los esfuerzos mundiales en la conservación de la vida silvestre, y es un modelo para el nuevo sistema chino de parques nacionales. El Parque Nacional Pudachuo también forma parte de un espacio más grande, nombrado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Más de 8.000 kilómetros cuadrados de tierra salvaje tibetana, descrita como la región templada con más diversidad biológica y menos perturbada de la Tierra, conforman el espacio protegido de los 3 ríos paralelos. En lo alto de la meseta tibetana, 3 ríos, de los más grandes de Asia, el Yangtze, el Mekong y el Salween, corren más o menos paralelos entre sí, separados por altas cadenas montañosas con picos de más de 5.700 metros. El espacio protegido de los 3 ríos paralelos también se encuentra en el punto de colisión de las placas tectónicas, lo que crea una gama excepcional de características geológicas. Una de las más famosas se encuentra en el condado de Shangri-La, al pie de la montaña Golden Flower. Un manantial de agua dulce que burbujea a través de la roca caliza ha creado una serie de impresionantes terrazas. Ocupan casi 3 kilómetros cuadrados y se derraman unos 50 metros ladera abajo. Estas terrazas de piedra con agua blanca y dulce son las más altas del mundo. El agua del manantial, saturada de minerales, rebosa por el borde de cada terraza, dejando pequeñas cantidades de carbonato de calcio. Con el tiempo, los minerales acumulados forman terraza tras terraza de reluciente roca caliza. Según la leyenda, estas terrazas son el lugar donde nacieron los primeros agricultores de la Tierra. En las montañas, el terreno llano y fértil es escaso. Un miembro de una de las minorías étnicas de la zona, los Naxi, vio estas plataformas semicirculares en la ladera y tuvo una idea. Pronto, los miembros del clan comenzaron a crear terrazas en las colinas donde poder cultivar. La región se hizo conocida como la cuna del pueblo Naxi, y cada miembro del clan tiene que visitar estas terrazas como rito de iniciación de su cultura. Los Naxi llaman a estas terrazas los campos de las hadas, por su parecido con los campos en terrazas que ellos crearon en las colinas circundantes.
Cada verano los Naxi se reúnen en Whitewater Terraces para celebrar la fundación de su estilo de vida agrícola. Pero la gente de esta zona no podría haber domesticado la tierra sin domesticar una de las especies más emblemáticas de la meseta tibetana. En China, el auténtico Shangri-La se encuentra en lo alto de la meseta tibetana, en un valle a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. En los prados de gran altitud, el aire es escaso y hace un frío extremo durante 6 meses al año. En esta tierra remota y dura, los lugareños se han adaptado a su entorno y han desarrollado técnicas agrícolas singulares. Los animales domésticos más comunes, como las vacas y las ovejas, no sobreviven con este aire helado. Así que los tibetanos domesticaron un animal que puede sobrevivir a 6.000 metros sobre el nivel del mar: el yak. Perfectamente adaptadas a la vida en la meseta tibetana, las células sanguíneas de un yak contienen el triple de oxígeno que las de una vaca, y su gruesa capa de lana los mantiene calientes en lo más duro del invierno. Los yaks fueron domesticados hace 4.500 años, cuando los nómadas que deambulaban por las tierras altas del Himalaya desarrollaron una de las primeras culturas de cría de animales de la historia de la humanidad. Sus descendientes siguen pastoreando con estas técnicas tradicionales, porque sin el yak, los humanos nunca hubieran sobrevivido en esta tierra remota y exigente. Los yaks pueden montarse, transportar mercancías y arar la tierra. Su lana sirve para hacer carpas, ropa y también se usa su cuero. Se come su carne y la leche de yak proporciona toda la grasa necesaria en la dieta tibetana. Incluso su estiércol se usa para hacer fuego. En esta tierra montañosa los yaks se crían en las alturas. Como los yaks soportan las temperaturas frías, cada primavera los pastores llevan a sus animales a los pastos de las montañas. Los pastores pasan el verano viviendo en estas destartaladas cabañas de madera y regresan a los pastos más bajos antes de las nevadas invernales. Domesticar al yak también creó una raza de perros completamente nueva. El mastín tibetano ha sido el fiel compañero de los pastores de yaks durante miles de años. Estos perros pueden parecer cariñosos, pero han sido entrenados para enfrentarse a depredadores como lobos y leopardos. Con la ayuda de sus fieles guardianes caninos y las técnicas agrícolas especializadas, hoy hay más de 12 millones de yaks domésticos en toda la meseta tibetana. Y la mayoría se ordeñan para hacer la famosa mantequilla tibetana de yak. Con el doble de proteínas y minerales que la leche de vaca, la leche de yak es rica y nutritiva, pero se echa a perder en 2 horas, por lo que generalmente se prepara como mantequilla. La mantequilla de yak se come con casi todo y se mezcla con té y gachas de cebada para hacer una bebida local. La mantequilla de yak también se usa para encender lámparas, como producto para peinar el cabello
y para engrasar las chirriantes ruedas de oración. La mejor mantequilla proviene de la descendencia del cruce entre un yak y una vaca, conocida como tso. Identificable por su pelaje blanco y negro, prueba de sus genes mixtos, el tso es más grande y más fuerte que sus progenitores. Gracias a su fuerza híbrida, el tso es la superbestia de carga de Shangri-La. Los yaks y los tsos se han convertido en sinónimo de riqueza. Cuantos más se tienen, más grande y rico es un hogar. Los yaks incluso tienen un lugar especial en la mitología tibetana. El yak es retratado como un dios protector que cuida a la gente de su tierra. Los antiguos nómadas colocaban cráneos de yak en las puertas de los monasterios para ahuyentar a los espíritus malignos. Según una antigua canción tibetana, un poderoso yak mítico fue el origen del universo. Su cabeza se convirtió en el sol, los intestinos formaron los ríos y el corazón se transformó en las montañas. Gracias a ese versátil yak, los pastores han vivido en lo alto de la meseta tibetana durante miles de años. Pero incluso los tibetanos no pueden vivir solo del yak, y a esta altitud, cultivar no es fácil. El mítico Shangri-La fue descrito como un paraíso en la tierra. Pero en China, para convertir este valle a gran altitud en un paraíso, fue necesario trabajar muy duro. En su novela Horizontes Perdidos, James Hilton describió una mítica utopía en el Himalaya, donde la gente vivía en armonía con la tierra. En China, el mito se ha convertido en realidad en la zona de Shangri-La. La gente lleva cultivando estos valles a gran altitud de manera sostenible durante miles de años. En lo alto de la meseta tibetana, la temporada de cultivo es limitada. Dura solo 6 cortos meses. Shangri-La es el hogar de 13 etnias diferentes, y cada una ha desarrollado prácticas agrícolas únicas que han convertido esta tierra inhóspita en un paraíso productivo. Cada cultura cultiva plantas diferentes que se han adaptado al microclima especial de esta región. En las estribaciones de las montañas, al sureste de Shangri-La, el pueblo Naxi cultiva una planta que antiguamente solo se daba en América del Sur. El maíz cuelga de estas maderas puesto a secar. Los historiadores no entienden cómo este cultivo originario de América del Sur terminó en las montañas de Shangri-La. Algunos creen que llegó hasta aquí con los comerciantes que viajaban por la ruta comercial donde se intercambiaba té por caballos. Al margen de sus misteriosos orígenes, durante siglos, el maíz ha sido esencial para la supervivencia del pueblo Naxi. El maíz seco se conserva bien y puede almacenarse durante los largos y fríos meses del invierno. Se muele en forma de harina gruesa. También se fermenta para hacer licor y, lo más importante, se usa para alimentar al ganado. El maíz se da muy bien en las empinadas terrazas de las colinas brumosas de Shangri-La.
Pero los que viven más arriba, en las montañas de la meseta tibetana, cultivan otro producto muy diferente. Aquí no hay escasez de tierra cultivable, ya que este pueblo vive en medio de suaves y ondulantes pastos de montaña. El cultivo básico es la cebada de las tierras altas, y es tan esencial para la vida cotidiana como el omnipresente yak tibetano. La cebada se parece al trigo, pero es el único cereal que crece bien en estas condiciones extremas. Una vez cosechada, la cebada se seca colgándola en estas estructuras de madera. En la novela de James Hilton, el ficticio Shangri-La era un paraíso en la tierra. Pero aquí, en esta remota región de China, los lugareños tienen que trabajar duro para sobrevivir. La mayoría de las cosas se hacen a mano, sin máquinas. En esta aldea tibetana, es trabajo de las mujeres trepar a estas estructuras y coger las plantas secadas al sol para luego recolectar el grano. Durante innumerables generaciones, los tibetanos de Shangri-La han desarrollado 28 tipos diferentes de cebada, cada uno con un uso y sabor específicos. Golpear los haces de cebada afloja las semillas antes de la trilla, el proceso que separa el grano de la paja. En esta tierra dura no se desperdicia nada. La paja se reserva para los animales domesticados. Hay más de 42 millones de cabezas de ganado en la provincia de Yunnan. Y muchos de estos animales se alimentan con la cebada de las tierras altas, cultivada año tras año. Tras la trilla, los granos de cebada más pesados se separan de la paja más ligera en un proceso conocido como aventar. Es un proceso tan antiguo como la gente de esta tierra, pero aquí han incorporado tecnología moderna y usan ventiladores para separar la paja. En otras partes de Shangri-La, otra minoría étnica, los Yi, también aprovechan el poder del viento. Los Yi usan el viento que sopla en los valles para separar la avena de la paja. Los 13 grupos étnicos de Shangri-La han encontrado diferentes formas de sobrevivir en las tierras altas. También hablan diferentes idiomas y adoran a diferentes dioses. Pero de alguna manera, en Shangri-La, los diversos pueblos han encontrado la forma de vivir en armonía durante siglos.
En las noches despejadas, las paredes blancas de la vieja ciudad de Shangri-La reflejan el brillo plateado de la luna. Por ese motivo también se llama la ciudad de la luz de la luna. Cuando la ciudad se fundó hace 1300 años, los artesanos encontraron arcilla blanca cerca que molieron y usaron como pintura. Pronto todas las viviendas se pintaron de blanco, ya que los tibetanos vinculan ese color con el respeto a sus antepasados. Pero en Shangri-La no solo vivían tibetanos. Shangri-La, situada a medio camino en la antigua ruta comercial de Tea House Road, se convirtió en un crisol de minorías étnicas de toda China. Hoy sus 13 grupos étnicos representan un tercio de la población total de la provincia. Y lo mismo que en el mítico paraíso de James Hilton, en Shangri-La se vive en armonía. La diversidad étnica de la ciudad ha traído un conjunto variado y complejo de creencias religiosas que coexisten felizmente en las calles de Shangri-La. Hay 4 religiones en Shangri-La: budismo, taoísmo, islam y cristianismo. En Shangri-La el budismo es lo más común. Sin embargo, algunas personas pueden creer en varias religiones simultáneamente, mientras que otras solo practican una. Shangri-La es una comunidad con varias religiones y lo ha sido durante generaciones. Pero todas las minorías étnicas de Shangri-La tienen algo en común. Así como las plantas y los animales de la meseta tibetana se han adaptado a vivir con el aire de la montaña, la gente de esta tierra se ha vuelto inmune al mal de altura. Después de vivir en las montañas durante generaciones, los cambios genéticos han dado como resultado células sanguíneas que se adaptan a los bajos niveles de oxígeno que hay a 3.300 metros sobre el nivel del mar. Las diferentes culturas de Shangri-La también comparten el amor por la danza y cada noche se congregan en la plaza del pueblo. Tanto los lugareños como los visitantes participan en una celebración tradicional de Shangri-La que resume el espíritu de este paraíso utópico. Cuando cae la noche, comienza el Guoshuan. Guoshuan significa literalmente cantar y bailar en círculo. El baile incorpora movimientos de la vida cotidiana de todas las minorías étnicas de Shangri-La. Recolectar cebada, alimentar al ganado y hacer mantequilla. Tradicionalmente, el Guoshuan marca eventos significativos en la vida de la comunidad. En las bodas, este animado baile continúa hasta bien entrada la noche. Aquí en Shangri-La, el baile es una celebración de la vida.
El círculo es un alegre recordatorio de la unidad y la armonía que existe entre todos los vecinos de Shangri-La. Este es el auténtico paraíso, escondido en las montañas de la Tierra del Dragón.